Una lucha de poder a poder. Las garras de las bestias chocaban, dos fuerzas se encontraban y el bien y el mal se conocían frente a frente. La batalla de las bestias, escrita por Norberto García. Hay pecados de nuestra familia que a veces la vida trata de cobrarnos. La historia que te voy a contar sucedió un poco antes de la época de la Revolución en el estado de Sinaloa. No hay plazo que no se llegue ni deuda que no se pague. Todo tiene su hora. En la humilde vivienda de un rancho, una mujer lloraba junto con sus hijos, mientras su marido gritaba empuñando un arma, y afuera una bestia rugía. Aquella bestia golpeaba la puerta con mucha insistencia. Esta parecía caerse a pesar de estar atrincada con todo lo que pudo encontrar aquel hombre, con tal de salvaguardar a su familia. De repente la bestia se detuvo y una voz ronca entre jadeos dijo: «Da la cara, Jacinto, es hora de arreglar cuentas pendientes. Si no abres, derribaré la puerta y terminaré con toda tu familia. Todo va a terminar hoy, pues en este mundo uno de los dos está sobrando». Jacinto le gritaba desde adentro: «Está bien, saldré, pero a mi familia no la toques y dame tu palabra». La bestia aceptó, pero le advirtió que su paciencia se estaba agotando. La esposa le decía a Jacinto: «No salgas». Él le dijo: «Toma estos centavos», mientras le entregaba un pañuelo con todos sus ahorros y le dijo: «Vete lo más lejos de aquí con mis hijos», mientras se despedía, dándoles un beso a cada uno de ellos. La bestia furiosa le dijo: «Sal ya, Jacinto». Este salió, y a pesar que era un hombre bragado, sus piernas temblaron al ver aquel enorme nahual que jadeaba frente a él. La bestia le dijo: «No pensé que un cobarde como tú tuviera el valor de enfrentarme. Además, esa arma que traes no te servirá de nada, y lo sabes muy bien». Jacinto le dijo: «No me subestimes, maldito. Yo mismo iba a ir a buscarte, pero me agarraste aquí en la casa. Pero ahorita mismo te demostraré que no soy ningún cobarde. En cambio, a ti te faltaron agallas, pues tuviste que convertirte en una bestia, en lugar de arreglar las cosas como lo hacen los hombres». Pero te preguntarás, ¿qué había llevado a estos hombres a llegar hasta ese punto? Tendremos que regresar algunos años, cuando Octavio, un cacique que se había adueñado de muchas tierras, pues prestaba dinero con altos intereses, lo que provocaba que los campesinos, al no poder pagar sus deudas, terminaban perdiendo sus propiedades, siendo despojados de ellas. Pero este cacique, quien era conocido por ser desalmado, con una fama de matón, pues siempre andaba armado, y en más de una ocasión este había asesinado sin contemplación a quien trataba de enfrentarlo. Eran otros tiempos, por lo que la ley la imponían los ricos y los poderosos. En cierta ocasión, Octavio salió a hacer sus diligencias montado en un caballo imponente que recién había comprado, el cual era algo arisco y se asustaba con facilidad. Este se detuvo a cobrar un préstamo en el jacal de un campesino de nombre Francisco. Él le dijo: «Buenas tardes, vengo por lo que me debes», replicó Octavio. El campesino sacó algunos billetes, además de 2 bueyes que usaba en su yunta. Octavio le dijo: «No me interesan tus animales, tú me firmaste un papel, así que o me pagas o me quedo con tus tierras». Eso es lo malo de tratar con gente que no tiene palabra. Al escucharlo, Francisco se le subió la sangre a la cabeza, pues este no se negaba a pagarle, solo le pedía más tiempo, pues las cosechas no habían sido buenas. Pero Octavio tenía la boca muy grande, así que le dijo: «Si no tienes mi dinero, lárgate de aquí, maldito indio ladino».
Francisco trataba de convencerlo, pues esas tierras eran lo único que él tenía y no estaba dispuesto a perderlas. Además que el dinero que le debía Octavio no cubría ni la mitad del costo de todas sus parcelas, por lo que le respondió con mucha firmeza a Octavio: «Yo no me iré de aquí». Octavio le dijo: «Si no te largas en este momento y me devuelves mis tierras, aquí te mueres». Él sacó su pistola, amenazando a Francisco, quien no estaba armado, solo contaba con un machete. Este le dijo: «Pues apúntale bien, porque si fallas, el que se va a morir es otro». Octavio no lo pensó ni un segundo, por lo que apuntando su arma, jaló el gatillo. Pero en ese preciso instante, el caballo se movió, lo que provocó que Octavio fallara. Por si fuera poco, el caballo se asustó con el disparo. Este relinchó y se paró en sus patas traseras, tumbando a Octavio. En ese instante, Francisco aprovechó para matarlo a machetazos, pues este sabía que si lo dejaba vivo, tarde o temprano lo iba a matar. Por tal motivo, este tuvo que huir para la sierra para evitar ser detenido, inclusive ser fusilado. Allá conoció a algunos indígenas mayos. Estos lo encontraron casi muerto, porque llevaba días sin comer ni beber agua. Luego que lo ayudaron, le preguntaron qué hacía en su territorio a Francisco. No le quedó más que contarles todo lo ocurrido. Al principio, estos se mostraban celosos que él viviera con ellos, pero poco a poco se fueron acostumbrando a él, por lo que se integró de lleno a su comunidad. Estos, aunque nunca pudieron verlo como uno de los suyos, le enseñaron todo lo que sabían. Pero para esto tuvo que pagar el precio, ya que los demás hombres no lo veían con buenos ojos, por lo que a menudo tenía problemas. Todo era complicado y aún más, porque a pesar del tiempo, Francisco sufría por la falta de su familia. Pero muy adentro de él, pensaba que quizás era mejor que ellos siguieran caminos separados, pues temía que la familia del finado Octavio los buscara para hacerles daño. Por lo que resignado y debido a la soledad que sentía, decidió rehacer su vida con una de las mujeres de la comunidad, tomándola como esposa y procreando con ella un niño al que criaron según las reglas y tradiciones de los mayos, al cual llamaron Jacinto, que es el protagonista de este relato. Este creció ajeno a todo el pasado de su padre Francisco, a quien en los años en ese lugar le habían otorgado sabiduría, pues éste había aprendido todos los conocimientos de aquel pueblo, mismos que no dudaba en transferirle a su hijo, quien crecía volviéndose un excelente cazador, pues era muy fuerte y rápido, algo que no era muy normal, ya que se distinguía entre todos los demás hombres de su comunidad, por lo que constantemente tenía enfrentamientos, pues los hombres lo desafiaban, ya que era envidiado y atacado constantemente. Esto en gran parte se debía porque no tenía las facciones de ellos, pues Jacinto era alto como su padre, además de tener los ojos con rasgos diferentes y un cuerpo muy ejercitado. Los años pasaron y el paso del tiempo inevitablemente se llevó la vida de su padre, dejando un gran vacío en la vida de este joven. Un día Jacinto se acercó al anciano, que era el líder de la comunidad, para platicar con él, y este le dijo que sentía que no encajaba en ese lugar, pues por sus venas corría sangre de un hombre diferente, pero también la herencia de los mayos por parte de su madre, pero que sus demás hermanos no lo aceptaban y no sabía qué hacer. El anciano, que era un hombre muy respetado debido a sus buenos consejos y sabiduría adquirida por tantas experiencias vividas, este lo miró a los ojos y le dijo que su mamá era descendiente de un guerrero con habilidades únicas,
pues en su interior llevaba la fuerza de la madre tierra, pero que si en su corazón sentía un vacío, quizás sería bueno buscar las raíces de su padre. Este le aconsejó irse, pues él pensaba que su pueblo jamás lo aceptaría, pues su padre había sufrido la misma marginación, solo por mirarse diferente, y que esto provocaría muchos problemas, pero que nunca se olvidara de sus raíces, ya que en algunas visiones que él había tenido, él era elegido para otra tarea que en el futuro vendría. A Jacinto no le quedó otra que abandonar su comunidad. Él recordaba cómo su padre le dio el nombre del lugar donde había crecido, además del nombre de uno de sus compadres que con suerte lo encontraría, pero que fuera discreto, pues había gente peligrosa que estaría esperando venganza, pues en su lecho de muerte, éste le contó todo lo que había pasado. Con todo eso en la mente, Jacinto llegó al pueblo. Preguntando entre las personas, pudo dar con el compadre de su papá. Este ya era un anciano, pero cuando escuchó de parte de quién iba, este lo recibió como uno más de sus hijos, dándole alojamiento en su humilde jacal y compartiendo con él lo poco que él tenía. Así pasaron los días y Jacinto tenía ganas de trabajar, por lo que preguntando entre los vecinos, fue a dar con un señor de nombre Seferino que quería sembrar sus parcelas, que de inmediato lo contrató. Este era muy amable, por lo que pronto se volvieron grandes amigos, y como en la vida todos tenemos secretos, Seferino dicen que se hizo dueño de medio pueblo. Primero lo intentó a la fuerza, pero la gente a las armas poco les temía, así que decidió utilizar fuerzas oscuras para intimidar a la gente, porque a eso sí le temía, y con el tiempo dejó de utilizarlas, a lograr apoderarse de casi todo. Jacinto trabajó duro y poco a poco, a base de mucho esfuerzo, consiguió hacerse de sus propias tierras, pues el hombre que lo contrató le cedió una buena extensión de terreno a muy buen precio y le dijo que se lo pagara con trabajo. La vida parecía sonreírle a Jacinto. Algunos años después, se casó, convirtiéndose en un padre de 2 hermosos niños que eran la adoración de ese hombre. Pero tal como si se tratara de una especie de maldición, su vida tomaría un giro repentino, pues en una tarde, donde compartía algunos tragos con Seferino, comenzaron a platicar de dónde venía. Este le comentó su origen indígena por parte de su madre, pero sin duda, el mayor error que cometió fue confesarle a aquel hombre quién era su padre. Cuando Seferino escuchó el nombre de Francisco, el rostro de este se transformó por completo, pero no le dijo nada, solo se despidió y procedió a retirarse. Semanas después, en las propiedades de Jacinto, pudieron verse cosas. Toda su cosecha se estaba comenzando a perder, pero eso no era lo único que acontecía, pues una noche, mientras sus perros ladraban, pudo escuchar en el corral de sus animales como si algo los atacara rápidamente. Tomó su arma que tenía y fue a ver de lo que se trataba. Aquella noche solo pudo distinguir las siluetas de un animal enorme que se encontraba devorando a uno de sus bueyes. Este trató de dispararle, pero de nada sirvió, pues aquel enorme animal escapó. Todo eso tenía muy preocupado a Jacinto, pues el buey que había matado, esa criatura, era uno de los que utilizaba para arar la tierra como yuntas, por lo que fue a investigar con los demás vecinos si alguien había visto algo, pero nadie le daba razón, hasta que un anciano le dijo que tenía muchos años que aquella bestia no aparecía por estos lugares, y que la última vez que lo hizo había hecho mucho mal entre la comunidad, que todos sospechaban que se trataba de un nahual,
Cuando escuchó todo esto, se llenó de preocupación, pues sabía que el peligro estaba al acecho. Por eso decidió ir en búsqueda de un consejo con los mayos, por lo que emprendió un viaje, con la esperanza que éstos le pudieran ayudar, sin imaginar que su pueblo le daría la espalda, pues no querían saber nada de él. Así que no tuvo más remedio que regresar a hacerle frente a todo esto. Los días siguientes Jacinto tuvo sueños recurrentes, donde una voz le decía: tienes que cumplir tu destino, Jacinto, solo recuerda lo que eres. Pero no lograba comprender a qué se refería en todas esas palabras. Cada día que pasaba el acecho de aquella bestia se hacía más evidente. La gente se mantenía temerosa en sus hogares, con el temor de ser atacados. Jacinto trató de pedir la ayuda de su amigo Ceferino, sin imaginar que descubriría un oscuro secreto de la forma menos esperada. Pues cuando Jacinto llegó a la casa de Ceferino, pudo escuchar ruidos muy fuertes en el interior, así que como buen cazador, se ocultó para ver de qué se trataba. Luego de algunos minutos, con horror pudo mirar cómo en la casa de Ceferino salía un horrible ser. Tenía un aspecto de felino, pero con rasgos humanos, con garras extremadamente largas, que salió corriendo a toda velocidad en dirección de su casa. Jacinto, cuando miró todo esto, pudo comprender que aquel hombre que decía ser su amigo era quien había estado haciendo daño a sus cosechas y acechando a toda la comunidad, por lo que rápidamente salió a todo galope para tratar de detener a aquella bestia. Al llegar a su casa, pudo notar cerca de unos árboles un bulto enorme, por lo que al no llevar sus armas, quiso atacarlo con su machete. Pero aquella bestia era extremadamente fuerte y demasiado rápida, lo que sin dificultad derribó el caballo, provocando una fuerte caída a Jacinto. Cuando ya estaba a punto de matarlo, se escucharon algunos disparos que hicieron retroceder a aquel horrible ser. Esa noche Jacinto tuvo mucha suerte, pero sabía que pronto se acercaba un fatal desenlace. Al día siguiente Jacinto pensaba cómo terminar con esa bestia de una vez por todas, por lo que fue a casa de Ceferino, pero de no había rastro alguno, por lo que regresó hasta su hogar, donde su esposa y sus hijos lo esperaban muy preocupados, porque decían que sus perros habían perseguido algo a plena luz de día y que al intentar mirar de lo que se trataba, solo descubrieron los restos de sus valientes perros, todos despedazados. Pero sería aquella noche donde se daría aquel terrible desenlace, pues luego que el nahual tratara de entrar a la casa de Jacinto, ahora estaba frente a frente. Jacinto le gritaba a la bestia por qué se había ensañado con su familia, por lo que aquella bestia le decía que había una deuda que jamás se había saldado, y fue que él le contó cómo su padre había muerto en manos de un muerto de hambre de nombre Francisco. Así es, Jacinto, tu padre mató a mi padre y ahora tú pagarás con tu propia vida todos sus pecados. Pero eso no es lo único, pues después que termine contigo, tu mujer y esos mocosos correrán con la misma suerte que tú. Jacinto sabía que no tenía oportunidad contra aquella bestia, pero al escuchar lo que haría con su familia, se armó de valor y tomó su machete, tratando de hacerle daño a aquella descomunal criatura. Pero aquel animal lo atacó sin piedad. Le causó grandes heridas en todo el cuerpo. Ya todo parecía perdido, pues aquel animal caminaba lentamente para rematarlo, mientras le decía lo mucho que haría sufrir a su familia. Fue en ese momento que una descarga de adrenalina y furia se apoderó de Jacinto, quien parecía
haber perdido el conocimiento. Acto seguido, su cuerpo se estremecía, le tiró un zarpazo y con la mano desnuda detuvo aquella garra, quedando cara a cara ante la mirada incrédula de Ceferino, quien con horror veía cómo el herido cuerpo de Jacinto se transformaba en una bestia similar a un lobo que se veía imponente mientras le rugía en su cara. Ceferino solo maldecía sin poder comprender lo que pasaba delante de sus ojos, mientras que Jacinto invistió a toda velocidad. Los dos se enfrascaron en un duelo a muerte, en el que a pesar de sus heridas, Jacinto sacaba la mejor parte, pues poco a poco los golpes eran más poderosos y Ceferino ya resistía menos. Al dejarlo muy mal herido, lo levantó del cuello, lo tomó por su cabeza y su hocico reventó el cuello de aquel nagual hasta arrebatarle la vida. Ya todo había terminado. Fue así que Jacinto, un tanto aturdido, miraba sin comprender lo que había ocurrido, pues a un lado se hallaba el cuerpo inerte de Ceferino, con el cuello totalmente destrozado. Luego de aquella batalla, la vida de Jacinto cambió para siempre, pues pudo entender por primera vez quién era y cuál había sido su misión desde el principio, y era la de terminar con el mal que había acechado en aquel pequeño pueblo de la Sierra de Sinaloa. Para muchos, yo sé que todo esto parecerá una simple historia. Lo cierto es que en mi familia esto es motivo de orgullo, pues por nuestras venas corre la sangre de aquel valiente nagual justiciero, pues yo soy nieto de don Jacinto. Y hasta aquí llegó el relato de hoy, no sin antes pedirte un grandísimo favor. Saben muy bien que yo nunca les pido que se suscriban, no les pido que den like ni que comenten. Lo que sí les pido es que al terminar este video vayan a escuchar otro relato más mío. Eso me ayudaría bastante. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.